Bien, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, estimadas profesoras auxiliares de educación inicial. Les da la bienvenida a Educa SMAI el día de hoy para la tercera clase o para el tercer tema que tenemos el día de hoy. Pero mientras tanto, quiero recordar de manera breve. El tema anterior fue el cuidado y la crianza de los niños y las niñas, ¿verdad? Y habíamos hablado bastante y una pregunta, si alguien recuerda qué parte, qué puntos fue impactante para cada uno de ustedes antes de entrar al tema del día de hoy que tenemos, la educación de la primera infancia. ¿Por qué es importante? Ese es nuestro tema el día de hoy. Sin embargo, quiero una retroalimentación de manera breve, ¿no? ¿Cuál de los puntos se les quedó claro de la clase anterior? ¿Alguien puede levantar la mano, por favor? Y participar, obviamente, ¿no? Porque recuerden, la interacción, ¿no? La participación activa nos permite enriquecernos entre nosotros, ¿no? Los que estamos recibiendo, obviamente, la capacitación. ¿Alguien, por favor, puede levantar la mano y participar? Muy bien, estimado Aldo Quispe Suárez. ¿De qué parte del Perú? Buenas noches, acá de Lima, soy Milagros Casallo. ¿De qué parte de Lima, disculpe? Jesús María. Jesús María, dígame, estimada profesora. Bueno, a mí lo que me impactó tanto de la última clase fue las consecuencias que puede traer el darle aparatos electrónicos a los niños y sus efectos, ¿no? Perjudiciales. Excelente, excelente, muy bien. Aplauso para esta maestra, esta profesora de educación inicial que ha tenido ese momento de reflexión, ¿no? Cómo los aparatos tecnológicos pueden dañar, ¿no? A la salud de los infantes. ¿Alguien más levantó la mano? Patricia Ortiz. O creo ha sido Franco. Por favor, tiene la palabra. Estefanía, según yo dice. A ver, ¿alguien más? Para continuar ahora sí, hay una maestra que dio su opinión, lo impactante que ha sido para ella, ¿no? El tema de los aparatos tecnológicos. ¿Alguien más? No hay nadie más, ¿verdad? Bien, entonces damos inicio. Gracias, profesora, la que tomó la palabra. Y entiendo yo de que los demás también tienen, ¿no? Puntos de vista similar a la profesora que dio su palabra, Patricia Aurora, se está uniendo recién. Creo recién están ingresando, ¿verdad? Algunos. Bien, entonces el día de hoy tenemos el tema la educación de la primera infancia. ¿Por qué es importante? Ustedes tienen allí para poder ustedes ver, leer el concepto. Siguiente, por favor. Estamos en la primera, la siguiente. Ok, gracias, muy amable. Bien, dice, esta presentación analiza la importancia crucial de la educación en los primeros años de vida, explorando perspectivas de especialistas en psicopedagogía y desarrollo infantil. Examinaremos fundamentos teóricos, beneficios comprobados y desafíos actuales que enfrentamos como sociedad. Hay un término psicopedagogía. ¿Recuerdan ustedes en la clase, en la primera clase, en la segunda también hemos tomado en cuenta o siempre se presenta esta palabra psicopedagogía? Pregunto, muy aparte que les ha impactado los aparatos tecnológicos, ¿quién me puede decir qué es la psicopedagogía? Levanten la mano, por favor. Tenemos que manejar los términos porque somos, ¿no? En este caso, ustedes son maestras de educación inicial, algunos son auxiliares. Igual, el tratamiento del auxiliar con los docentes es
lo mismo, porque es de la educación peruana. Entonces quisiera escuchar, a ver, a quién se le quedó alguna idea, concepto, está llamando Fran, me parece que no puede ingresar, Fran Suárez, no sé. Bueno, entonces quisiera que alguien opine, por favor, levante la mano. ¿Qué es psicopedagogía? ¿Qué idea tienen de psicopedagogía o cómo se les quedó, ¿no?, el concepto de psicopedagogía? Ustedes lo van a trabajar y lo vienen trabajando siempre. ¿Alguien levante la mano, por favor? ¿Qué dijimos que era la psicopedagogía? Levantó la mano Jacqueline. Por favor, tiene la palabra. Buenas noches a todos en sala. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Yo entiendo por psicopedagogía es la disciplina y la psicología que combina conocimientos, ¿no? Para el estudio, para el proceso de aprendizaje y enseñanza, que se enfoca en comprender cómo nosotros como educadoras podemos identificar las dificultades y el desarrollo y tanto las estrategias para mejorar en el proceso educativo en nuestros niños o también como nosotros en personas adultas. Muchas gracias. Muy bien. ¿De qué parte del Perú? De San Martín, Tarapoto. San Martín, Tarapoto. Aplauso y saludo para San Martín. Muy bien. Muy bien, maestra. ¿Usted profesora auxiliar de educación inicial? Auxiliar en educación inicial, maestra. Muy bien. Como les dije, ¿no?, que auxiliar, tanto el docente, tienen que manejar estos términos. Lo ha dicho usted, que la psicopedagogía es la disciplina, ¿no?, combinada con, ¿qué dice?, con la psicología y la pedagogía, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar los procesos pedagógicos, ya lo ha dicho usted, los procesos pedagógicos de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes, o sea, en los niños de la primera infancia, en este caso de educación inicial, tanto también en educación primaria y secundaria, porque esto va para los 3 niveles. Muy bien, profesora. Entonces, miren cómo la psicopedagogía se sigue presentando en todos los temas que nosotros vamos viendo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener niños en cada una de nuestras aulas y cada año, no solamente en este año, sino en el siguiente y en el siguiente, y así se seguirá viendo en cada una de las aulas, tanto en inicial como en primaria, secundaria, ¿no?, el problema de los niños inclusivos, pero también los niños normales. Entonces, los niños normales también tienen problemas de aprendizaje, no solamente los niños que tienen necesidades especiales, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya tienen claro qué es la psicopedagogía. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una interrogante. ¿Qué es la primera infancia? ¿No?, nos preguntamos. Y respondemos, la primera infancia comprende el periodo desde el nacimiento hasta los 6 años, representando una fase crítica para el desarrollo humano. Según Vygotsky, esta etapa establece las bases fundamentales para el desarrollo, ¿no?, desarrollo cognitivo y formación de estructuras mentales básicas, adquisición de habilidades motoras finas y gruesas, formación de vínculos afectivos y gestión emocional, socialización primaria y adquisición del lenguaje. Como señala Piaget, 1952, el niño no es un adulto, dice, ¿no?, en miniatura, sino un ser con estructuras mentales cualitativamente diferentes. Y aquí preguntamos, ¿quién es Jean Piaget? Jean Piaget es un psicólogo, eso habíamos dicho también anteriormente, es un psicólogo y epistemólogo suizo, reconocido por su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil. Es el famoso, ¿no?, es muy famoso por estudiar con niños y desarrollar
su comprensión del mundo a través de etapas. Piaget también, ¿no? Propuso que el desarrollo cognitivo ocurre a través de 4 etapas. Y eso lo hemos visto nosotros en el primer cuadrito que hicimos, que se les presentó, que lo lean, les dije, ¿no? El primer día de clases. La primera etapa sensorio-motriz de 0 a 2 años. A través de esta acción y exploración, o sea, a través de esta etapa, los niños en esta etapa tienen la acción de explorar, ¿no? Sensorialmente todo lo que tienen en su entorno. Luego tenemos la segunda etapa preoperacional de 2 a 7 años, que desarrolla el pensamiento simbólico y el lenguaje, pero aún no puede realizar operaciones lógicas. Y el tercero, etapa de las operaciones concretas. Esto de 7 a 11 años. Comienza a pensar de manera lógica y puede realizar operaciones sobre objetos concretos. De 7 a ¿qué año? A 11 años. Y luego tenemos la última etapa de las operaciones formales. Esto es de los 12 años en adelante, que quiere decir a más, ¿verdad? En este punto, en esta etapa, el adolescente, el preadolescente, ¿no? Puede pensar en forma abstracta y hipotética, o sea, a través de preguntas, ¿no? Hipotética es a través de preguntas, cuando uno le formula preguntas, ¿verdad? Pero también Jean Piaget introdujo la asimilación, acomodación, que son procesos claves para el desarrollo cognitivo. Desde los niños o donde los niños adoptan una nueva información a sus esquemas y lo asimila, lo acomoda, esa nueva información y puede expresar con sus propias palabras, ¿no? Eso es tan importante, por eso decíamos que Jean Piaget prácticamente es el padre de la psicología, pero cognitiva, porque desarrolló esas 4 etapas tan importantes en los niños que hoy en día, mire que él es del año 1952, bastante tiempo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos haciendo uso del aporte psicológico, epistemólogo, ¿no? Este señor, que tan importante que es en el proceso, ¿no? De la educación en el mundo, porque no solamente usamos en América Latina, ¿no? Sino también en otros países. Porque en todo caso, toda teoría importante, pues favorece los procesos, mejora los procesos, ¿no? Educativos. Tal es así, siempre en las investigaciones, cuando nosotros queramos realizar de repente alguna tesis relacionado, ¿no? Al pensamiento crítico o de repente relacionado al lenguaje, ¿no? Como, digamos, el niño aprende. Entonces siempre vamos a usar como referente a Jean Piaget. ¿Por qué? Porque es un psicólogo que su teoría es universal, no pasa de moda. Sin embargo, hay otros teóricos que solamente tiene como duración 5 años. Después de 5 años, otros lo superan a esa teoría. Entonces ya no podemos citar, ¿no? Bien, alguien puede mencionar o participar, por ejemplo, si ha tenido algún niño o niña en su aula, de repente, con necesidades especiales o tal vez niños normales, pero con algún problema. ¿Puede compartir esta experiencia, por favor? ¿Alguien puede opinar, participar? Levante la mano. ¿Puede recordar, en todo caso, del cuadro que hicimos la primera vez y qué parte es lo que recuerda y pone en práctica?
porque hay que poner en práctica. Colegas, queridas auxiliares, ¿no hay nadie? ¿Alguien que participe? ¿Estamos ahí? Hola. Continuamos. Para preguntar, buenas noches, profesora. Sí. ¿Alguna experiencia que ustedes tengan, ¿no?, en su aula, con niños normales o con niños con necesidades especiales, donde han tenido que aplicar, ¿no?, la psicopedagogía, ¿no? De repente ustedes ni la sabían que estaban aplicando la psicopedagogía, pero de repente también estaban aplicando la teoría de Jean Piaget, pero sin darse cuenta, pero sin embargo, el docente pues es mago, ¿no? Se idea cosas, ¿no?, importantes y le da esa prestancia a los niños. ¿Puede compartir esa experiencia de repente? A ver, profesora Vilma. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Sí, tuve la oportunidad el año pasado de tener a un pequeñito de 3 añitos, Ya. pero no ha estado mucho tiempo conmigo, porque al inicio el pequeñito trataba de entenderlo, pero no sabía cómo afrontar, porque ha estado una semana conmigo y de ahí lo tuvieron que retirar porque no trajo tampoco un diagnóstico de psicólogo, nada, la mamá, porque el niño empezaba a golpearse a sí mismo. Mm, Era demasiado, recién tenía 3 añitos y demasiado, o sea, cualquier cosita a veces no podía o estaba jugando y de repente nomás tiraba las cosas. Era ya. impulsivo, botaba las cosas y después se golpeaba, se tiraba al piso, empezaba a chancarse la cabeza. Y Oh, yo lo que hacía yo en el momento era reaccionar de tratar de hacerlo calmar, pero haciéndole, digamos, no, estaba chancándose la cabeza, ¡ay, mira, cuidado! En el piso hay una hormiga. Y como que trataba de distraerlo con eso. ya. Entonces, miraba, se hacía para un costado y miraba como que si realmente estaría caminando la hormiga y se paraba recién. Y de ahí a veces inclusive agarraba el sombrero, iba y lo tiraba a la taza del baño. Ya. Y, o sea, se salía así, se salía y lo que más, o sea, a mí me hizo, o sea, por uno tenía que dejar a los otros niños y prácticamente no he avanzado toda esa semana y tuve que informar al director de que, o sea, no se podía porque no hallaba yo cómo, en qué forma y todos los demás se distraían, todos trabajaban, ya estaban empezando ya a hacer las dinámicas, pero al mirarlo al niño se distraían ya no querían hacer, como que ellos nomás creo que se asustaban y no hallaba cómo, por eso y el director tuvo que pedir a la mamá un diagnóstico psicológico y ya no lo trajeron más. No sé a Mm, qué se debería eso, sí. claro. Muchas gracias. Aplauso por esta experiencia que está compartiendo. ¿Sí? Quisiera que opine a esa experiencia que está compartiendo su compañera. ¿Usted de qué parte del Perú? Es De Arequipa. de Arequipa. Miren, en Arequipa, en el lugar donde se encuentra, en Caima, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ya. En el lugar donde se encuentra su compañera, tiene ese problema. Parecido a ese problema, después yo le voy a decir cuál fue el detalle, ¿no? Pero sin embargo, usted ha actuado de manera positiva. Hasta podría decirle, sin saber, usted estaba gestionando las emociones de ese niño, a pesar que ese niño tiene, digamos, necesidades especiales. Un niño con necesidades especiales, inclusivo. Como usted no tenía ningún informe psicológico ni psicopedagógico, obviamente no podía avanzar más, tenía una impotencia, ¿no? Pero sin embargo, a usted le ha salido esa, digamos, habilidad de una auxiliar, de una maestra, como que ya tenía conocimiento de la psicopedagogía, ¿se da cuenta? Y eso
ha sido una acción positiva en beneficio de ese niño. Claro, como no tenía un informe psicológico, psicopedagógico, pues no le quedó más remedio porque también estaba por ende ¿cómo se dice? La integridad física del niño, porque tenía una conducta de golpearse la cabeza, tal vez en algún momento podía haberlo hecho con mayor, ¿no?, fuerza y podía romperse, o tal vez otras cosas más, ¿no? Tener una responsabilidad grande de ese tipo de niños con necesidades especiales. Entonces, el conducir un niño inclusivo es bastante difícil porque nos genera bastante atención, bastante prestancia al niño. Por eso siempre se dice que todo niño con necesidades especiales, que hay inclusivos en el aula 1 a 2, solamente 2, de acuerdo a normas vigentes, entonces puede lograr manejar siempre y cuando tenga la documentación debida. Y muchas veces ocurre en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en que no las tienen, en privadas con mayor razón. ¿Por qué? Como pagan su plata, su pensión de los niños, entonces se ven obligados a tenerlos, pero más no conducirlo de manera correcta con los profesionales que corresponden. En el Estado tienen temor. ¿Por qué? Porque si ese niño, digamos, es maltratado, golpeado o, digamos, excluido, ¿qué va a pasar? Simplemente hay una denuncia, lo publican, lo suben al CICD y tantas cosas, ¿no? Entonces el docente se cuida, el directivo se cuida de quiénes, de los padres, pero finalmente cuando se trabaja con niños, pues hay que tener mucho cuidado. Y si hay como esa experiencia, me gustaría mucho las colegas o auxiliares que compartan esa experiencia en este momento, es importante. Puede levantar la mano, tiene la palabra. A ver. Estefanía Muñoz llamó, dice, ¿algún problema tendrá? Patricia, Aurora, ¿de qué parte del Perú? Buenas noches, soy de Lima. De Lima. A ver, una experiencia suya, compartan. ¿De qué parte de Lima, por favor? De San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho, bravo, saludos a San Juan del Lurigancho. Muy bien, vamos. Bueno, voy a comentarle más o menos mi experiencia porque yo he ido en verano, he participado, bueno, y ahora también en un centro psicológico como apoyo de auxiliar, ¿no? Ya. Porque este centro psicológico lleva un programa anual y lleva parte del área de aprendizaje. En este centro hay niños con autismo, hay niños con TDAH y algunos niños regulares, que se dice, que son los niños que no tienen ningún diagnóstico, que van por temas de conducta, ¿no? Ya. Con respecto a los niños con habilidades especiales, que en este caso son los niños TEA, que se ve mucho, justo como comentó el anterior participante, no recuerdo bien el nombre, claro, al niño golpearse, se autolesionan mucho, ¿sí? ¿Por qué se autorregulan de esa manera, no? Y a veces tiran las cosas porque se frustran muy rápido los niños que tienen esta condición. Entonces, sí, claro, como usted indica, es necesario que tengan algún tipo de diagnóstico, pero aunque es muy pequeño para ser 3 años para ser diagnosticado, ¿no? Pero sí tiene indicadores. Entonces sería, bueno, en este caso se conversa mucho con los padres y si en el centro educativo se cuenta con una psicóloga o un psicólogo, la maestra se puede apoyar. Es lo que he visto también en las prácticas porque yo soy estudiante de la carrera de educación inicial. Entonces, en las prácticas que he ido también, aparte del centro de labor, he visto que se apoyan con los psicólogos de los centros educativos, ¿no? Y mayormente con esto, con los niños que tienen este tipo de condición, se trabaja mucho los pictogramas y mucha comunicación con ellos, ¿no? A veces de repente los niños no hablan porque solamente ellos son no verbales. No llegan a hablar, solamente hacen sonidos, hay muy pocos niños que hablan y hablan lo mínimo, no se puede mantener una comunicación fluida con ellos y mayormente es
se comunican mediante pictogramas. Las normas bueno, que se les da a veces son por pictogramas, para que ellos puedan entender de repente que hay que mantenernos sentados, que es momento de trabajar, y también se les genera mayormente rutinas, ¿no? Es lo que, bueno, se realiza en el centro donde yo estoy laborando. Le realizan rutinas a los niños, dentro de las rutinas se le pone qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que se realiza después. Mayormente los niños que tienen esta condición son niños que son muy, muy rutinarios también. A veces si le cambiamos parte de su rutina, automáticamente ellos se bloquean y se frustran, y ahí es donde empieza la autolesión que mayormente ellos realizan. No solamente autolesionarse, sino a tirar todas las cosas que están a su alrededor. Y bueno, esta es parte de mi acotación. Muy bien. Aplausos para la profesora o auxiliar de San Juan del Brigancho, ¿verdad? Muy bien. Sí, efectivamente, miren, son experiencias que van comentando, y eso ¿qué hace? Fortalece, enriquece ¿qué cosa? El aprendizaje entre auxiliares, entre docentes. Es un intercambio de experiencias. De repente no las tiene en este momento, este año, pero lo va a tener quizás ¿no? al próximo año en sus aulas. Eso hace que al escuchar a otros, ¿no? A otras, a mencionar el tipo de niños que tiene y con esas conductas, entonces ya va a estar, digamos, con una información, con una experiencia, ¿no? Vivida por otra maestra, por otro auxiliar, que le va a beneficiar en lo sucesivo. Efectivamente, lo que dice la señora o señorita auxiliar, que cuando tenemos niños que se golpean la cabeza o simplemente tiran las cosas, obviamente asusta en el aula a los demás niños. Entonces, lo que estuvo trabajando, ¿no? La docente en el aula, bonito, ¿no? Con sus materiales estructurados, de repente no estructurados, de repente estaban cortando, pegando, y si hace esa acción, ese niño con necesidades especiales, ¿qué va a pasar? Simplemente asustó al resto y ya no quieren trabajar, o simplemente se quedan con el temor, y muchas veces eso no ven los directivos en el aula. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es decir, la norma nos dice que los padres tienen la razón, que hay que cuidar, hay que, ¿no es cierto? Pero sin embargo, todo ese trabajo que lleva el auxiliar y el docente en el aula es bastante fuerte. Y si no está acompañado por los profesionales de la salud, en este caso un psicólogo, de repente un médico, que le pueda asesorar, acompañar en ese proceso, es bastante fuerte. Y es por esa razón, como se escuchó en la primera participación con la profesora o auxiliar Vilma, de Caima de Arequipa, entonces muchas veces les gustaría conducir, pero cuando no hay ninguna información van a tener que informar a los padres y retirarlo de la institución o de las aulas, recomendándole obviamente que lo lleve, ¿no?, a un psicólogo, que le haga pasar un examen psicopedagógico y todo lo demás para que vuelva. Pero muchas veces los padres que pasan, llevan y ya no lo traen, ¿no? Ya no es culpa de la docente ni del auxiliar, tampoco de los directivos. Sin embargo, no debe quedar de esa manera. Yo personalmente, a título personal, digo siempre, todo niño tiene derecho a estudiar, pero deben estar bien informados los padres para que puedan coayudar a los profesores, tanto a los auxiliares de inicial, primaria, para que esos niños tengan una atención debida. ¿Sí? Bien, siguiente, por favor. Entonces, alguien más quizás quiso participar, no se preocupe que van a seguir participando en la siguiente. Tenemos perspectivas psicopedagógicas, mira, seguimos hablando, ¿no? Psicopedagogía, psicopedagógica, conceptos y fundamentales, dice, ¿no? La psicología o la psicopedagogía aporta una mirada integral sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo infantil temprano. La neuroplasticidad, ¿no? Según Reuben, dice, el cerebro infantil posee mayor capacidad de modificación estructural y funcional, permitiendo que intervenciones más efectivas.
Periodos sensibles. María Montessori identificó ventanas de oportunidad donde ciertas habilidades se adquieren con mayor facilidad y naturalidad. El andamiaje educativo, concepto de Brunner, que destaca la importancia del apoyo gradual y contextualizado en el aprendizaje temprano. Entonces, la psicopedagogía sigue acompañándonos en todo momento. Tenemos que tomar en cuenta siempre que esta disciplina va junto, la psicología junto con la pedagogía. Es por esta razón en que en la educación siempre debe estar presente en cada una de las instituciones los psicólogos para que pueda apoyar los procesos. Y cuando van a cada una de las instituciones, estoy segura que pasa acá en Lima, en provincias, igual. En cada una de las UTELes no hay muchos psicólogos, uno que dos, y ese uno que dos visita todas las instituciones educativas, uno para decirles, por ejemplo, ¿no? Soy la psicóloga fulana de tal, este año vamos a trabajar, vamos a apoyarles en los procesos pedagógicos de los estudiantes, de los niños, si son inicial, de los niños, si es de primaria igual, ¿no? Y secundaria también, en que si tienen dificultades están para yo apoyarles, dicen, ¿verdad? O estoy con la falsedad. A ver, me gustaría que aporte. ¿Alguien me podría decir si es así o no es así? Puede levantar la mano y puede responder una experiencia que haya vivido con los profesionales de la psicología en sus instituciones educativas a nivel nacional, porque nos gustaría saber. A ver, Consuelo, Úrsula, ¿de qué parte del Perú? Profesora, buenas noches. Soy de Cañete, profesora. Cañete, vamos, bravo, Cañete. Cañete siempre participa, Arequipa, Cañete, ayer ha sido Apurima, el día de hoy, bueno, ustedes están de diferentes puntos de nuestro país. Vamos a ver lo que Bueno, lo que sí, yo lo que puedo observar, ¿no? En lo que es el estatal, porque yo he tenido sobrinos, tengo sobrinitos todavía en estatal. Mis sobrinos ya terminaron algunos secundaria, pero todavía tengo como 3 en primaria. ya, Entonces puedo observar en estatal, porque yo trabajo en particular, profesora. Entonces, puedo observar que sí, asignan una psicóloga, pero a veces la psicóloga no se abastece para todos los alumnos, profesora. Entonces podemos observar que sí, el Estado está pues asignando a cada colegio estatal el psicólogo, psicóloga, pero no es suficiente, profesora, no es suficiente para tantos alumnos. Imagínense que hay en cada colegio estatal. Los estatales a veces hay hasta inicial, primaria y secundaria. Otros tienen primaria y secundaria. Imagínense, para tantos alumnos que hay en un aula, son 30, 25 alumnos, la psicóloga no se abastece. Y como claro. usted dijo, ¿no? Comentó que es cierto, ¿no? Según la normativa, se tiene que dejar 2 vacantes libres por aula, ¿no? Para los niños con habilidades diferentes, ¿no? Entonces, no es suficiente. Sí, es cierto, se está trabajando todo ese tema, pero no se abastece una sola psicóloga para un centro educativo. Eso es todo, profesor. Muy bien, su participación, aplausos notablemente. Efectivamente, lo que usted dice, pero hay una partecita que me hubiera gustado escuchar. Cuando va una psicóloga o un psicólogo a una institución educativa, ¿en qué aspecto apoya directamente, de manera concreta o específica, el psicólogo? Me gustaría escuchar que hayan tenido una experiencia y donde de repente han quedado insatisfechos o simplemente nunca llegó a su aula, ¿no? Para ese apoyo. ¿Alguien puede opinar? Una experiencia y de los cuales ese auxiliar o esa profesora ha tenido que, Vilma Consuelo levantó la mano. Vamos, Vilma, de Arequipa, ¿no? Sí, misita. Generalmente, bueno, ahora en la institución donde yo estoy trabajando,
y el anterior también que he trabajado es privada, sino Ya. que he visto que mayormente hacen llamado a los psicólogos para la escuela de padres, Ya. pero lastimosamente hay papás que donde los niños necesitan más apoyo son los papás que no asisten. Y no sabemos a veces, porque inclusive ayer le comenté del caso del niño de tercer grado, se le ha hecho llamar para que, y dice que no tiene tiempo, que, o sea, la mamá pues un montón de excusas, dice que no puede asistir al colegio. Y no Ujú. sabemos a veces cómo, en qué manera apoyarlo al niño. Diferentes docentes estamos en eso. ¿Cómo apoyarlo? ¿De qué manera? No sabemos a veces, ¿no? La situación en la que vive, cómo es, solamente a simple vista lo vemos que es como un niño abandonado, suerte. Muy bien. Y los Entonces, psicólogos cuando vienen nos dice que tenemos que centrarnos también en los niños, pero no sabemos en qué forma, cómo, porque esos papás necesitamos que vengan. Y a veces no hallamos cómo es esa impotencia que a veces no, diferentes profesoras comentábamos, cómo podemos apoyar, qué podemos hacer. Estamos entre nosotras nomás ahí comentando, sí. claro. Bien. Sí. Muy bien, profesora o auxiliar Vilma. Entonces, mire, no se está cumpliendo en todo caso lo que se dice acá, ¿no? La psicopedagogía aporta una mirada integral. Cuando decimos integral en todos sus aspectos de los niños, sea sano, sea con necesidades especiales, sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo temprano, en este caso, en el nivel inicial. Entonces, claro, habrá psicólogos, habrá, pero no se está llevando correctamente los procesos. ¿Cuál sería lo más recomendable? Y yo les digo de manera así rápida. Lo más recomendable es que cuando llega un psicólogo o una psicóloga a una institución educativa, estatal o privada, en caso que ha contratado, ¿no?, el dueño de esa institución privada, debe de apoyar los procesos pedagógicos, el cómo. Como por ejemplo lo va a conducir a un niño que se golpea la cabeza, por ejemplo, la que dijo la primera, ¿no?, auxiliar o maestra. ¿Cómo lo va a conducir esa maestra o ese auxiliar cuando ese niño golpea, tira las cosas? ¿Qué estrategias metodológicas debe aplicar? Tiene que decirle el psicólogo para que esa maestra o ese auxiliar ponga en práctica. Y los procesos pedagógicos, ¿cuál serían? ¿Cómo, digamos, qué método le recomienda para que pueda realizar, desarrollar de manera anticipada para que ese niño esté ocupado y no se aburra en el aula? No es culpa de la profesora o auxiliar que no sepa darle lo correcto a ese niño que requiere atención. No es la culpa, porque finalmente debo concluir en ese aspecto de que el auxiliar, tanto la profesora de educación inicial, no es una profesora de educación especial y la auxiliar menos. La profesora es una profesora de educación inicial, pero EBR, o sea, educación básica regular. ¿Se dan cuenta? Y es por esa razón la problemática, tanto en inicial, en primaria, secundaria, cuando el auxiliar, perdón, el psicólogo o la psicóloga no apoya esos procesos de manera integral para que esa auxiliar y profesora puedan conducir de manera correcta, con conocimiento y causa, ¿no? Eso es una recomendación. No solamente ir a la institución, entregar los formatos para que llene, qué es lo que tiene ese niño, si tienen niños especiales, reporten el informe psicopedagógico, la parte que corresponde, todas las áreas de enseñanza, cuáles son sus problemas, qué dificultades tiene, qué recomendaciones. Eso es lo único que se recoge. Por experiencia que yo he ido a monitorear colegios, he visto los documentos, los formatos. Entonces, eso sería lo más correcto para que cada uno de ustedes se sientan seguros de, digamos, llevar los procesos con los niños que tienen, ¿no?, con necesidades especiales y también los niños sanos, ¿sí? Siguiente, por favor. Opiniones de expertos, valor de la intervención temprana. ¿Cuán importante es la
intervención temprana. ¿Y qué dicen los expertos? Dice, la psicopedagogía interviene directamente en esta etapa, favoreciendo la creación de experiencias que estimulen el cerebro y potencien el desarrollo integral del niño en sus primeros años. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de decir? Entonces, un profesional, ¿no?, tiene que participar directamente en favor de los procesos pedagógicos y psicopedagógicos. Si no, no tiene razón de ser. Mejor, como por ahí una maestra o un auxiliar decía, ¿no? Yo, de mi, ¿no?, habilidad de poder actuar, de que no se golpee, he tenido que decirle, ahí está un bichito, mire que te va a morder o qué sé yo. Entonces, por impresión de un animalito, el niño se levantó del piso. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Sin saber, sin haber leído de repente a Vizquerra, estaba gestionando las emociones de ese niño, de manera fortuita, casual. Entonces, aquí nos muestra Psicomagíster 2024. En el Psicomagíster 2024 es una plataforma de formación online especializada en psicología. Ahí van a encontrar ustedes muchas cosas importantes, tanto para los que investigan, tanto para la maestra como para el docente o la docente de educación inicial, primaria, secundaria, etc. Y eso es importante, de estar informándose, siempre ir, digamos, saliendo de las dudas para poder conducir mejor los procesos, ¿sí? También en las opiniones de expertos tenemos a Tonucci. ¿Quién es Tonucci? Es pedagogo, psicopedagogo y también dibujante italiano. Nacido en Fano en 1940. Es reconocido por su proyecto La Ciudad de los Niños y por su trabajo en el ámbito de la educación infantil. Pero este personaje, Tonucci, dice, la escuela infantil debe ser un lugar donde los niños pueden experimentar, equivocarse y construir su propio conocimiento con la guía adecuada. Recuerden, siempre decimos y se ha escuchado, que el error es un aprendizaje más. O sea, a través del error podemos corregir, mejorar y aprender mejor. Pero muchas veces el docente o cualquier ser humano, el error lo ve como negativo y no ve como una opción de aprendizaje. Entonces, miren, los expertos nos dicen eso, ¿no? La escuela infantil debe ser un lugar donde los niños puedan experimentar, equivocarse, es normal, ¿no? Y construir su propio conocimiento con la guía adecuada. Obviamente, ese error tiene que ser orientado, guiado, apoyado, acompañado. ¿Por quién? Por el docente o la auxiliar. Y las auxiliares que están trabajando al lado de un docente, si les tocó una buena docente, carambas, van a ser ustedes excelentes docentes cuando culminen su carrera de educación inicial. Estoy tan segura que cada uno de los auxiliares están estudiando educación inicial. Entonces, van a salir ustedes experimentados, o experimentadas, muy buenas docentes de educación inicial. Es como una de las universidades que hay aquí en Lima, aquí en Perú, se llama UCAL. Esta universidad llevan la carrera parejo la teoría y la práctica, y que cuando culminan la carrera, ellos salen directamente como una opción laboral, directamente. Ya no están buscando, a ver, me presento a tal, a ver si me contratan, si me aceptan. No, están bien preparados en la práctica y en la teoría. Entonces, parecido así, a ustedes les va a pasar, los que son auxiliares de educación inicial, están llevando la práctica con los trabajos que tienen ustedes en las aulas, pero a la vez seguramente están estudiando educación inicial. Entonces, en este caso,
cuando ustedes tengan la oportunidad ya de conducir como maestras, ya saben y van a llevar estas teorías y lo estarán poniendo en práctica. Espero que lo pongan en práctica. Que el error de un niño no debe ser fracaso para él, sino debe ser una oportunidad de aprendizaje. ¿Listo? Luego hablamos de Gardner, otro experto, ¿no? Gardner dice: la atención de las inteligencias múltiples en la primera infancia permite identificar y potenciar talentos individuales que podrían pasar desapercibidos. Gardner 2011. ¿Quién fue él? Fue psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Es uno de los mayores referentes educativos de los últimos años. Es autor de qué, dice, su tema fue la atención de las inteligencias múltiples en la primera infancia. Y es un referente, obviamente, y muchos de nosotros, los docentes, no tanto inicial, primaria, secundaria, hasta superior, usamos, ¿no? Su teoría, sus aportes. Tenemos también Loris Malaguzzi. Él dice: el niño tiene 100 lenguajes, 100 manos, 100 pensamientos. La tarea del educador es escuchar y potenciar cada uno de ellos. ¿Y quién fue él? Fue un pedagogo italiano reconocido por ser el fundador del enfoque Reggio Emilia para la educación infantil. Este enfoque tuvo un gran impacto a nivel mundial. Entonces, estos expertos hablan de la primera infancia, cuán importante es la intervención temprana. Y por eso, en educación inicial, cuando culminan a los 5 años, ¿no? Y pasan a primer grado, si lo han hecho correctamente, la intervención, o mejor dicho, la estimulación temprana, ¿no? A los niños, cuando van a llegar a primer grado, pues tienen un desempeño sin ningún problema. Pero también ocurre lo siguiente: no es la culpa totalmente en educación inicial en caso que no llega bien estimulado, bien preparado, sino va a depender de los padres. Hay padres que matriculan en inicial estatal o, digamos, tal vez también sucede lo mismo en los privados, que los niños son turistas. ¿Qué quiero decir con eso? Asisten un mes correctamente, el siguiente mes faltan, ¿no? Van, faltan, van y faltan. Entonces, ese niño tiene interrumpido su proceso de aprendizaje. Ya no es igual al niño que asiste de manera regular y permanente, sin interrupción en sus procesos. Por lo tanto, sus aprendizajes serán diferentes, con una diferencia al que falta siempre y al que no falta. Entonces, ese tipo de niño, cuando llega a los primeros grados, obviamente el docente de primer grado pues va a ver la diferencia, ¿no? Y si por casualidad es una institución educativa inicial que es conocido, y dirán, ¿no? En esa institución educativa inicial, bueno, los profesores no preparan bien a los niños. Y no es cuestión de los niños, se dan cuenta. Es que la familia juega un papel importante. Habíamos dicho cuán importante era la crianza, ¿verdad? Entonces la familia no está criando bien a su niño con una responsabilidad, ¿no? Desde pequeños, no le está formando los buenos hábitos, no le está formando los principios, ¿no? Como pequeños que son y que poco a poco van a ir adquiriendo todo lo demás, y cuando sean más grandecitos van, ¿no? Continúan ellos con ese paso, con esa crianza. Pero si sucede todo lo contrario, lamentablemente va a perder en los procesos pedagógicos de manera así contundente. Y si a eso le acompaña el CI,
CI es el coeficiente intelectual bajo, peor. Quisiera que opine alguien allí, si en algún momento en su aula niños normales tienen un CI bajo, o sea, un coeficiente intelectual bajo, o simplemente problemas de aprendizaje, para poder nosotros contrastar con las opiniones de los expertos en la intervención temprana. ¿Alguien podría participar, por favor? ¿Puede levantar la mano? O quizás no tuvieron nadie en su aula, ese tipo de niños. ¿Alguien tiene para que pueda, digamos, compartir esa experiencia con sus compañeras o compañeros, por favor? Hola. ¿Nadie? ¿Están ahí? Consuelo Úrsula. Vamos, Consuelo Úrsula. ¿Usted es? De Cañete, profesora. Cañete. Arriba Cañete. Vamos, aplauso para Cañete. Hay que estimularlo con aplauso. Adivina mi historia. A ver. Bueno, profesora, aquí le dicen, ¿no?, las opiniones que tenemos de diferentes expertos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Nosotros como profesores estamos para estimular a nuestros pequeños, ¿no? Yo le cuento una experiencia que tuve dos hermanitos, ¿Ya? una niña y un niño, pero ellos siempre venían a clase, pero cuando la mamá viajaba, ellos se ausentaban. Mm. Y pareciera que cuando no estaba la mamá, ellos no dormían, seguro estaban en la televisión, la abuelita pues no es igual, ¿no? Ya mayor, dedicada al negocio, no tenía tiempo, no le revisaba las tareas, y cuando la mamá se iba de viaje ellos faltaban, no venían a clase. Entonces, ¿cómo los estimulaba? ¿Cómo los hacía así que ellos se pongan al día? Los hacía poner en la misma clase al día, profesores. Hay ¿Ya? momentos que ellos terminaban rápido y hay momentos cuando ellos faltaban, totalmente retrocedían, ellos eran primer grado y retrocedían totalmente cuando faltaban, pues ya no estaban al día, pues una semana de faltar, ponerse al día, no era fácil, pero en todos esos días que ellos ya asistían, los iba poniendo al día, avanzando, haciendo resumen totalmente de lo que ellos estaban atrasados, ¿no? Trataba de estimularlos, en el momento del patio los hacía jugar, le ponía canciones, para que ellos se nivelen cuando ya estábamos en lo que era sílabas, ¿no? Cuando estábamos en las trabadas, ¿no? ¿Ya? Tratar de jugar con ellos para estimularlos, para que ellos pues puedan desarrollar de esa manera favorecer más que nada, ¿no? Su aporte, su desarrollo integral, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, ¿no? Es la manera que uno pues va de esa manera estimulando, porque no tenían problemas de aprendizaje. El problema era que ellos no tenían el apoyo, la ayuda en casa, para que ellos se puedan desenvolver como debe de ser. Muy bien. No siempre es, a veces nos confundimos y no somos buenas observadoras, porque las profesoras, los profesores nos destacamos por ser muy observadores, pero si no desarrollamos en nosotros mismos la observación, no nos vamos a poder dar cuenta, profesora, que esos alumnos no tienen problemas de aprendizaje, sino tienen problemas de apoyo, problemas de sueño, no hay en casa quien los apoye, ¿no? No tienen Claro. esa estimulación, y cuando estaban en el colegio ya no se querían ir, ¿no? Y a veces venía la abuelita, venía tarde, 2 de la tarde, 2:30, a veces 3 de la tarde, yo tenía que esperar hasta que se vayan, porque cada profesora se hacía cargo de sus niños, y no, el director nos decía que no nos podemos ir hasta que no recojan a su último niño de aula. Claro, Y a veces ellos ya no se querían ir, profesora. por supuesto. Entonces, esa es mi experiencia que yo le comento, profesora. Muy bien. Entonces, gracias también a usted. Nuevamente, fuertes aplausos, porque usted siempre está, digamos, compartiendo esas experiencias para que los demás también puedan escuchar y quizás tienen lo mismo, similar, se presentan los casos, ¿verdad? Efectivamente, es totalmente cierto.
Por eso yo les decía, hay niños turistas no por culpa de ellos mismos, sino la familia. La familia forma mal a los niños, cría mal a los niños. Desde temprana edad ya están enseñando a ser irresponsables, ¿no? En el estudio y así como eso, en muchas otras cosas, en su formación integral. Eso se tiene que concientizar a los padres en las reuniones que tienen, llevar apoyos así como están realizando ustedes. No solamente se capacita a los docentes, también se le tiene que capacitar a los padres, a la familia, a través de talleres, ya que a ellos más les gusta desarrollar de manera explorativa, ¿no? Temas, pero que se les quede a ellos de manera concreta. Bien, siguiente, por favor. Importancia del entorno familiar y educativo. Mire, estamos hablando siempre y constantemente de la familia. Estamos siempre mencionando cuán importante es la familia, cuán importante es, digamos, la estimulación temprana, cuán importante es conducir de manera correcta, tomando en cuenta la psicopedagogía, la psicología, la pedagogía en sí, los aportes teóricos, los aportes de los expertos, ¿no? Con la opinión de la educación, tanto en la psicopedagogía. Y siempre tenemos que estar inmersos los auxiliares, docentes, directivos, para que tengan mejor conocimiento y conciencia y sensibilidad en la educación integral de los niños. Porque nuestra razón de ser como educadores es la niñez. Si no existiera la niñez, lamentablemente, todos los maestros, sea de inicial, primaria, secundaria, ¿no? Estarían en su casa colgados con sus títulos y ¿a quién le van a enseñar? ¿Verdad? Entonces, por esa razón, el docente, el auxiliares son agentes importantísimos en el sistema educativo, en una institución educativa. Y como ende, pues tenemos que priorizar la carrera a través de capacitaciones, a través de, digamos, informaciones, investigaciones para mejorar los procesos, porque siempre se va a presentar, ¿no?, el problema en los procesos pedagógicos, en los procesos de conducir, estimular, de repente aplicar ciertas estrategias, ¿sí? Bien, entonces tenemos importancia del entorno familiar y educativo. Y lo más complejo es los entornos familiares. Recuerden que la familia, no todos son iguales. Cada familia es distinto a la otra. Por eso en el aula tenemos niños que el uno es distinto al otro. ¿Y de quién depende? De la familia. Lo mismo pasa con los docentes. Los docentes no todos son con la misma formación. Los docentes son de distintas universidades y en las universidades, en las aulas, claro, han estudiado la carrera educativa, pero la filosofía personal que les han enmarcado a cada uno de ellos es distinto. De la misma manera pasa en la familia. No todas las familias pueden ser igual. El papá de Pepito es igual, mamá y papá de Pepito no es igual a mamá y papá de Patricia, un ejemplo. Son distintos y así vamos a encontrar. Por eso existe la diversidad y existe lo que comúnmente decimos. En mi aula tengo niños y niñas con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Esta es la típica expresión, ¿verdad? Más sencilla para comprender. ¿Por qué se debe eso? Se debe a los entornos familiares, porque todos los niños vienen de distintas familias. Entonces, la familia como primer educador, el lugar constituye, dice, ¿no? El hogar, perdón, constituye el primer y más importante entorno de aprendizaje. Y habíamos hablado de Bronfenbrenner en 1979, donde eso lo habíamos conversado ya anteriormente, donde destaca que los microsistemas familiares definen las primeras experiencias socioemocionales. ¿De quién? Del niño. Y este señor es psicólogo ruso, estadounidense, conocido por desarrollar la teoría de los sistemas ecológicos. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Que destaca qué cosa, la
influencia de diversos entornos en el desarrollo humano. Él dice, en 1970 se centró en la importancia de entender cómo los diferentes niveles de influencia ambiental, desde la familia hasta la cultura, interactúan y afectan el desarrollo de un individuo. Y habíamos dicho ese día, cuando tocamos este teórico, que los entornos, los sistemas ecológicos, que también se le conoce el ambiente, ¿no? Donde se interactúa o donde los niños interactúan o el ser humano, siempre va a afectar o va a influir desde el punto de vista familiar, cultural, ¿no? En el desarrollo de quién, de los niños o, en caso que es adulto, en el adulto, ¿no? Entonces, miren cuán importante entonces es la familia. Acabamos de decir hace unos instantes que la familia es la cédula fundamental de la sociedad. Sin embargo, si la familia falla en la formación de sus hijos, en la educación de sus hijos desde el hogar, pues falla en todo. Entonces, podríamos decir lo que dice Cantinflas. Vamos a trasladarnos a una partecita de Cantinflas cuando hace del papel de maestro. Él dice, aquí hay dos cosas fundamentales, mire, con un lenguaje tan sencillo lo digo. Si falla, ¿no? El maestro, tenemos el maestro y la escuela, ¿no? O la familia. O sea, el maestro que es la escuela, ¿no? Está en la escuela, y la familia. Si falla la familia, la escuela no puede seguir. Si falla la escuela, la familia tampoco puede seguir solo. Entonces, los dos, la comunidad, en este caso ya decimos pedagógicamente, ¿no? La comunidad o la familia tiene que estar inmerso en el proceso educativo de sus hijos. Sin ello no va a ser posible. No se va a poder lograr. A ver, el docente solo no puede, si no viene la mamá, como lo dijo hace un momento, una de sus compañeras, el niño viene, falta, y no hay quien le ponga ni siquiera el día, le ayude en casa, entonces el niño está fracasando en los procesos de aprendizaje. Entonces, con el lenguaje sencillo que dijo también Cantinflas, eso que no es el experto, ¿no? Teórico, sin embargo, lo dijo un actor que en la práctica de la vida, ¿no? O la experiencia de la vida ha aprendido también, ¿no? Y todo es importante mientras que aporte a las mejoras, ¿no? De la educación, a las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo es bueno, ¿sí? La escuela dice, como espacio de socialización, ¿qué es lo que pasa en la escuela? La educación infantil formal completamente y amplia o amplía las experiencias familiares, ofreciendo entornos estructurados para el aprendizaje sistemático y la socialización entre pares. Volvemos a dar lectura. La educación infantil formal complementa y amplía las experiencias familiares, ofreciendo entornos estructurados para el aprendizaje sistemático y la socialización entre pares. Entonces, lo que acabamos de decir, tanto la familia como la escuela son importantes. Los dos tienen que caminar juntos. Colaboración familia-escuela. Según Epstein, 2011, la comunicación constante y colaborativa entre docentes y familias multiplica el impacto positivo en el desarrollo infantil temprano. Sigue el experto opinando que la familia es importante, que sin la familia no hay proceso educativo. Claro, podría darse en casos, ¿no? Pero, sin embargo, no va a ser posible si esto pues es abandonado todo el año. Podría darse unos meses, de repente sigue, ¿no? Pero no,
tiene que estar los padres, tiene que estar colaborando, no digo económicamente, sino colaborando en los procesos pedagógicos de ayudar, de encaminar, apoyar, guiar en el hogar. ¿Por qué? Porque un niño es pequeño, todavía no es lo suficientemente maduro, no es un hombre de una edad 30, 35 para que se encamine solo, ni de 20 años, ¿verdad? Entonces, este teórico, ¿no? FTI 2011 dice, también podemos fundamentar algo más, ¿no? ¿Quién fue él? Fue un caudaloso financiero, conocido por sus conexiones con numerosas personalidades de alto nivel o perfil, cuya misión era de apoyar la ciencia de vanguardia y la educación científica. Donó millones a través de, ¿no?, de la Universidad de Harvard para un programa de evolución de biología molecular, así como a científicos y a otras instituciones educativas. ¿Con qué finalidad? Si él tenía tanto dinero, entonces miren, se puso empático de querer aportar a las mejoras de la calidad educativa, tanto digamos superior como de las instituciones educativas. Qué bueno, ¿no? Es importante que este señor haya compartido lo que ha tenido y lo que hasta ahora quizás exista todavía, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Principales beneficios para el desarrollo infantil. ¿Cuáles son los beneficios? La investigación longitudinal demuestra que una educación infantil de calidad genera beneficios cuantificables y duraderos. Mejora esto al 87%. La mejora cognitiva, porcentaje de niños que muestran avances significativos en resolución de problemas y razonamiento lógico tras intervención temprana. Esto pues arroja al 73%. Adaptación escolar, reducción de problemas de adaptación durante la transición a educación primaria, el 65%. Y finalmente, reducción de riesgo, disminución de probabilidad de presentar dificultades de aprendizaje persistentes en etapas posteriores. Aquí se presenta una figura justamente representando los porcentajes, ¿no? Que son los principales beneficios para el desarrollo infantil. Han querido plasmar, ¿no?, lo que va aportando la educación, la psicopedagogía, la psicología, en mejoras, ¿no?, de la educación infantil, a comparación de aquellos tiempos quizás de los años pues anteriores a este tiempo, pues la educación infantil no era tan atendido, ¿no? Tampoco se consideraba a los niños con necesidades especiales y menos aquellos niños que están en EBR, o sea, educación básica regular, que tienen problemas de aprendizaje, pues tampoco se tocaba, ¿no? Estamos hablando de años, muchos años anteriores, donde pues no se tomaba tal vez mucho en cuenta. Sin embargo, en estos tiempos hay estudios, ¿no?, que siempre están a la vanguardia, viendo la forma de alguna manera, digamos, sacar si hay mejoras o no hay mejoras. Se está mejorando en alguna de las partes, ¿no? En este caso, en la primera infancia, que es una educación inicial, tal vez en secundaria o de repente en primaria, pero más es en los pequeños, ¿no?, de educación inicial. Siguiente, por favor. Realidad social y desafíos actuales. ¿Cuáles son nuestra realidad? Lo que estábamos hablando hace unos momentos, las realidades son distintas de acuerdo al lugar donde cada uno de ustedes se encuentra. Los de Lima, una realidad de Lima es distinta. Siempre puedo decir lo siguiente, los que están en Lima tampoco es maravilla. En el centro de Lima, más los conos, son distintos. Las realidades son distintas.
los contextos son distintos. Ahora, los conos también tienen mucho más profundidades, así como la selva, como la sierra, ¿no? Como tiene la ciudad, los anexos. En los anexos algunas veces ya no llega movilidad, ¿no es cierto? Algunas veces no hay los medios de comunicación, me refiero a carreteras, ¿no? Igual pasa en Lima también existe todavía sus lugares donde de repente hubo haciendas y hay una institución educativa en el medio de la chacra. No puedo yo nombrar. La institución educativa Carlos Phillips está entrando de Huarangal, de Puente Piedra, óvalo de Puente Piedra, hacia adentro, una avenida grande, se llega a la institución educativa República de Argentina, pasa y hay urbanizaciones nuevas, recientes, pero más allá hay chacras. Para el lado izquierdo está el colegio o la institución educativa Carlos Phillips. Está en el medio de la chacra, existió una hacienda de un tal personaje, pero han querido salir un poquito más, ¿no? A la altura de la avenida principal y están construyendo y ahora ya es un colegio. ¿Se dan cuenta? Eso es para solamente comentar y darles una idea. Entonces, así como esto, también a lo largo y ancho de nuestra patria hay instituciones educativas que están en la ciudad, están algunos en el distrito, están algunos en una provincia, otros están en los anexos, otros en los caseríos. Y acá también existe, en este cono, por ejemplo, deben conocer los que son de Lima, Chocas. Alguna vez habrán ido a Macas. Macas está. Sí, Ajá, se dan cuenta. Entonces, si nosotros vamos a realidad social y desafíos, esos son los desafíos que todavía en nuestra patria existen los desafíos educativos, ¿sí o no? ¿Quién me dijo sí, maestra? A ver, levante la mano. Hola. ¿Alguien me dijo sí, maestra? Sí, tengo conocimiento de Chocas que está por Caraballo, ¿no? Claro, Y ahí se pasando ve la realidad de la educación en esa zona. claro. Y Chocas está todavía a la altura de, digamos, de Chacras todavía. A 22 kilómetros de la Tupac Amaru. Claro, más allá, así es. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces, y de Chocas más allá está Macas. Por ahí hay historias. Así es, ¿ves? Entonces, estamos con desafíos y la realidad social. Esas son realidades sociales. Entonces, acá podemos decir, a pesar de los avances, persisten importantes retos en el ámbito de la educación infantil. Entonces, imagínense, la maestra que acaba de opinar, imagínense esos niños que están en esas instituciones, de esos lugares que estoy mencionando. Entonces, es un reto, es una realidad social. No está exactamente en la ciudad de Lima, pero pertenece a Lima. Los que están en, por ejemplo, otra que pertenece a Lima, es Huarochirí, Yauyos, ¿sí? Canta, también es otro. Las instituciones están inclinadas en las partes de la falda de los cerros, como por ejemplo el agropecuario. Otras instituciones que están más allá, donde se filmó la novela con Christian Meyer y la otra actriz, no recuerdo su nombre, entonces en uno de los ríos de allí, de Canta, entonces hay que pasar eso y para la parte alta. No está en la misma ciudad de Canta. Entonces, esos son las realidades sociales y los desafíos de la educación, ¿sí? La desigualdad de acceso. Según UNESCO 2022, solo el 48% de niños en países en desarrollo accede a educación preescolar de calidad frente al 87% en países desarrollados. Todavía existe, a pesar que estamos con la tecnología de punta, con la innovación en la educación, a pesar que estamos con, digamos, de que se está atendiendo
a través de diversas, digamos, instituciones nacionales, internacionales preocupadas, pero aún tenemos. No porque no quieran de repente, digamos, nuestras autoridades no quieran atender, sino se le hace un poco dificultoso el acceso de las vías de comunicación, se les hace dificultoso la geografía, ¿no?, de nuestro país. Es hermoso, no estamos renegando de nuestro querido Perú, es hermoso, bello y lindo y rico. Sin embargo, tenemos todavía esos desafíos. Los tenemos que ver desde el punto positivo, que nuestro Perú es rico, es famoso, hermoso, todo. Pero tenemos las dificultades, como cualquier país, como cualquier ser humano que tiene dificultad en su hogar, en su carrera, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en la educación. Entonces, nosotros los docentes auxiliares, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos y dar el mejor servicio a esos niños que de aquí a un tiempo ellos van a ser los que serán, no digamos los futuros, sino serán los ciudadanos mejores preparados para conducir nuestra nación. Esa mentalidad es lo que tenemos que tener nosotros. Bien, siguiente, por favor. Realidad social y desafíos actuales. ¿Cuáles son esas realidades sociales y actuales que tenemos como desafíos? Acabo yo de mencionar, ¿es actual o no es actual la realidad que estoy mencionando? Como por ejemplo, el colegio de Carlos Philip, que está en el medio de las chacras. A ambos lados hay chacra, hay producción de cebolla. Yo he ido a monitorear ese colegio. Por eso les digo, con conocimiento y causa. En Canta he ido a capacitar al colegio tecnológico, técnico, y al colegio San Gabriel, Juan Gabriel, creo que se llama, pero es algo de Gabriel, que está en la misma ciudad. Pero su geografía del colegio técnico, ¿no?, es accidentado. Sin embargo, a pesar que está accidentado, el maestro se los arregla, ¿no?, se ingenia. Y tenían, cuando he ido a monitorear, a capacitar, producción de papas, maíz, ¿no? Le enseñan a cultivar el campo a los estudiantes. Y eso es bueno, es productivo. ¿Por qué? Porque esos jóvenes, cuando terminen la secundaria, lo más probable que se están inclinando a una ingeniería ¿de dónde? A ver, a una ingeniería agraria. Y tenemos acá en Lima, ¿no?, la Universidad Agraria. Y el que es ingeniero agrónomo, ¿no?, entonces, ¿dónde irá? A los campos, a mejorar, a capacitar, ¿no?, a la gente que se dedica a la agricultura. Y es por esta razón que todo momento, toda, digamos, vicisitud, todo desafío, tiene que ser para nosotros romper ese esquema, enseñarles a que esos niños pequeños, desde pequeños, le enseñemos a investigar. No vamos a decir vamos a investigar, vamos a averiguar, se le dice, ¿no?, a los pequeños. Entonces ellos también empiezan a conocer animalitos, bichitos, de repente las plantas, lo que están en el campo. Entonces hay forma, y lamentablemente, no puedo decir así lamentable, sino al contrario, es una fortaleza de estar en el campo, y porque tiene como laboratorio vivo todo de su entorno para poder potenciar las habilidades, los procesos pedagógicos. No lo puedo ver de esa manera. La realidad social sí, ¿no? Hay una realidad en que tal vez no tengan las vías de comunicación, como es, por ejemplo, una carretera que llegue con facilidad, ¿no?, los ómnibus, autos, etc. Pero sin embargo, también puedo decir lo siguiente. Fui a hacer intercambio académico a Puno. En Puno, Ayaviri, pasando Ayaviri está Humachiri, donde murió Mariano Melgar. Pasando Humachiri está Yalli. Yalli está a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y existe un colegio de primaria
y secundaria. No llega una carretera asfaltada, solamente trocha y alquilando pueden llegar. Sin embargo, los niños se movilizaban con su bicicleta, algunos caminando. O sea, no fue el desafío que se les presentó, pero fue también innovador para el poblador, para que puedan gestionar, y habían sido donados las bicicletas para que los estudiantes se puedan movilizar rápidamente y lleguen al colegio, ¿no? Entonces, también la realidad cruda, ¿no? Los desafíos nos enseñan a innovar. La necesidad nos enseña a innovar. Eso tenemos que enseñar en los niños. Por eso aquí debemos de leer, dice, formación docente, necesidad de especialización. Ahora estamos hablando acá de la parte, ¿no?, de conocimiento en desarrollo infantil temprano para educadores. Solo 1 de cada 3 docentes de inicial recibe formación específica en neuroeducación. Continuidad pedagógica, dice, ¿no? Existe una brecha metodológica entre educación infantil y primaria que dificulta transiciones educativas exitosas. ¿Y quién lo dice esto? UNICEF 2023. ¿Qué dice UNICEF? Continuo, dice, o continuó su labor fundamental de proteger los derechos de la infancia a nivel mundial, enfocándose en la salud, educación, la protección y bienestar social de los niños y niñas y adolescentes. Cuando hablamos niños y niñas, no solamente hablamos de los pequeños de inicial, primaria, también habla educación secundaria, porque la UNICEF protege los aspectos fundamentales de la niñez. Educación, salud, ¿qué más? A ver, ¿alguien está atento? Educación, salud, ¿qué más? El bienestar social, ¿verdad? Y el bienestar social está enfocado en lo que se le denomina la salud mental, las emociones. Y no podemos nosotros estresar a los pequeños, tanto inicial como primaria como secundaria, ¿no? A veces con metodologías que pueden estresarse. Del estrés viene pues las reacciones negativas o las reacciones bruscas, porque el estrés hace que el niño explote de esa manera, ¿no? Entonces, emocionalmente lo estamos dañando. A eso también en la psicología se dice, pues, ¿no? Daños psicológicos. No serán golpes, pero son psicológicos. Entonces, pero la realidad social y los desafíos a veces actuales hacen que el maestro o el padre de familia también, recuerden que la familia juega un papel importante, y el docente, ¿no?, en las escuelas hacen de manera fortuita, de manera empírica, de manera casual, que cometan, ¿no?, errores que no lo perciben. Y cuando nos damos cuenta, carambas, ¿no?, se dice, se me fue, no debería haber hecho eso, pero ya se hizo. Entonces, siempre por eso todos los docentes, auxiliares y padres, hay que decirles siempre, hay que estar en el autoanálisis de nuestros procesos, de nuestras actitudes, de nuestras expresiones hacia los pequeños, hacia los niños de primaria, los que son de primaria, secundaria, y de nuestro entorno, nuestra interacción con nuestras compañeras, otros auxiliares, o si son docentes, con demás docentes, con la finalidad de ¿qué? De tener una institución en armonía, un trabajo en equipo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Tenemos las conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles serían las conclusiones principales de este tema? Que la educación infantil temprana, dice, representa una inversión social con alto retorno a nivel individual y colectivo.
la intervención psicopedagógica oportuna previene dificultades y potencia capacidad. Y por último, la colaboración multidisciplinar entre profesionales y familias maximiza resultados. Pregunto si en sus escuelas alguien puede levantar la mano y intervenir con una experiencia. En este último sismo que hemos tenido, en sus escuelas se han afectado o no se han afectado. Si no se han afectado, en el nivel inicial que están ustedes, tienen un servicio, ¿no?, que favorezca a la educación integral. Pueden levantar la mano. A ver, vamos. Hola. Estoy a la espera, estimadas auxiliares, profesoras de educación inicial. A ver, ¿quién es la número 1 la que va a participar en esta conclusión con unas palabras que favorezcan o desfavorezcan? ¿Qué conclusión darían ustedes en todo caso? Cambio de pregunta. ¿No hay nadie? Dice conclusiones y recomendaciones. Conclusiones principales. La educación infantil temprana representa una inversión social con alto retorno a nivel individual y colectivo. ¿Es cierto o es falso? A ver, ¿dónde está la maestra de Cañete, de Arequipa, de Caraballo? Los que estuvieron participando se cansaron de repente de participar, y a ver si hay otras. ¿Es cierto o no es cierto? En todo caso, vamos a confirmar. Por supuesto, la educación infantil temprana representa una inversión social con alto retorno a nivel individual. Si el Estado peruano, si la inversión en la educación infantil fuera con mayor consistencia, con mayor preferencia y una atención y educación integral en todos sus aspectos, tendría una consecuencia en el nivel primario, ¿no?, obviamente, con buenos resultados. Sería la semilla, la raíz, para que continúe, y así por el estilo, llegaría a secundaria y surgirían mejores profesionales. No digo con esto que no hay profesionales muy buenos, claro que sí, pero ya viene, digamos, la intervención personal de los padres, de cada uno de los estudiantes, que se esfuerzan ellos por querer sobresalir, buscan los medios, las formas para poder salir adelante, ¿no? En cuanto a la segunda, la intervención psicopedagógica oportuna, ¿no?, previene la dificultad o dificultades y potencializa capacidad. Por supuesto que es cierto. Si hay una intervención psicopedagógica, ya saben qué es la palabra psicopedagógica, ¿verdad? Oportuna, por lo tanto, esto, ¿qué va a pasar? Simplemente va a potencializar sus capacidades de los niños. Entonces, tenemos que confirmar si la intervención psicopedagógica oportuna, por supuesto que previene todas las dificultades que pueden presentar los niños de educación inicial. Y, finalmente, lo va a potencializar en todas sus capacidades a ese pequeño. Y, por última, la otra conclusión, la colaboración multidisciplinar entre profesionales y familias maximiza resultados. Por supuesto, son ciertas. Y hemos venido trabajando desde el primer día.
que la familia es importante, que la familia es la cédula principal de la sociedad. Sin la familia no hay sociedad. Y no existe sociedad sin la familia tampoco. Entonces, los dos es importante. Entonces, aquí, para que exista resultados, pues tiene que estar inmerso la colaboración de la familia y a la vez también los docentes. Por eso tenemos que trabajar. Así sea problemático esos papitos, ustedes, estimadas auxiliares, maestras de educación inicial, tienen que ver la forma como atraer a sus papitos, a esas mamitas que de repente no tienen esa posibilidad o dicen, aducen siempre, no, me tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, por eso no pude venir, pero habrá formas de hacer participar y que comprendan que su presencia es importante para que el niño se sienta importante. Recuerden psicológicamente cuando el niño no ve a su mamá, a su papá en las acciones, ¿no? Programadas, realizadas en la escuela o la institución educativa, ese niño se siente triste ante aquellos niños que sus padres constantemente están presentes, están participando, están apoyando, están junto con ellos, ríen, saltan, brincan y manifiestan esa alegría y ellos se sienten felices, entonces aprenden mucho mejor, se socializan mucho mejor. Y eso es muy importante en la formación de los pequeños. Claro, cuando son pequeños no reclaman, no dicen porque todavía no tienen esa posibilidad, ¿no? De hablar como un adulto, como un adolescente. Sin embargo, cuando crezcan, todo perciben cuando son pequeños y cuando crezcan ya empiezan, ¿no? Cuando están adolescentes, ya se convierten en jóvenes, digamos, que reprochan al padre, a la madre, que reclaman a la madre, al padre, comparan, sí, tú me abandonabas, no ibas al colegio, tú y yo solito me iba, no empiezan a salir todos los reclamos, ¿verdad? Y eso no lo digo porque a mí se me ocurre, eso se ve y se estudia y se nota en todas las realidades que he pasado, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones finales? Incrementar inversión pública en programa de educación infantil de calidad. Fortalecer formación especializada de educadores en primera infancia, lo que acabamos de decir. Implementar sistemas de detección temprana y apoyo psicológico. Y por último, desarrollar políticas integrales que consideren al niño como sujeto de derechos. Entonces se puede decir, invertir en educación temprana no es un gasto, sino la mejor inversión en una sociedad puede hacer para asegurar su futuro, ¿no? Si eso pasa, entonces tendremos niños felices que han recibido en su primera infancia una mejor atención integral. Cuando hablamos integral, dijimos una palabrita holística, ¿verdad? Y esa palabrita holística lo tenemos que practicar, o esa palabrita que siempre manejamos. Es una educación, tenemos que hacer una educación integral, siempre se escucha decir. Pero a veces cuando decimos solamente, pero en los hechos tal vez no lo hacemos. Y eso está muy mal, ¿verdad? Entonces tenemos que poner en práctica. Lo que se dice se pone en acción. Y cuando se pone en acción hay resultados. Entonces, cuando uno dice algo, ponemos en acción y vamos a cosechar, vamos a ver los resultados positivos en los estudiantes. Pero si no hacemos eso, entonces siempre vamos a estar en la queja, ¿no? De que de repente, y a veces siempre se busca culpables. Pero si ya estamos en una institución educativa, ya tenemos esa realidad, ya tenemos padres que de repente no colaboran, ya tenemos niños que son turistas, ya tenemos niños con problemas de aprendizaje, ya tenemos niños inclusivos y no sabemos qué hacer, pero la creatividad del auxiliar, tanto del docente, tiene que presionarle a los directivos, porque los directivos están para que busquen la solución y juntamente, en equipo, maestros, auxiliares, padres de familia y directivos,
pueden dar mejor solución a las vicisitudes, obstáculos y desafíos que presenta la sociedad o el entorno, en este caso, donde se encuentra una institución educativa. ¿Alguna intervención, por favor? ¿Puede levantar la mano? Antes de finalizar, por supuesto. Esperamos. A ver, ¿quién levanta la mano, por favor? Úrsula, tiene usted la palabra. Sí, profesora, sino que cuando usted pidió el aporte hace un momento, en el tema anterior no pude porque yo siempre estoy anotando todos los puntos que usted está poniendo en cada PPT. Qué bueno, excelente. Eso me hace recordar cuando yo era estudiante de secundaria. Le comento así de manera rápida. Yo estudié en un colegio paraestatal, religioso, y mi directora se llamaba Laura Luparelli, italiana. Mi profesora de historia y geografía, me gustaba escucharle la historia del Perú, también a la profesora, ¿no? La directora nos enseñaba arte, qué linda forma de enseñar. Y no se me perdía la ocasión de anotar todo lo que decía y ponía en práctica lo que me decía. Y eso es muy bueno, les felicito. Continúe, profesora. Bueno, profesora, las recomendaciones finales que usted nos da, no es cierto que debemos invertir en la educación, ¿no? En una educación temprana, y eso lo estamos viendo pues ahora en provincia, lo que es Cunamás, lo que es Pronoí, ¿no? Pronoí ya viene de hace muchos años, antes era Guaguaguasi, creo, si no me equivoco, antes de que sea de esto de Cunamás, ¿no? Y lo podemos ver en tipo de pandemia, nos falta todavía mucha inversión, profesora, ¿no? Y eso lo hemos podido comprobar en tiempo de pandemia, ¿no? Que todavía nos falta mucha inversión. El Estado tiene que preocuparse e invertir más en la educación de nuestros pequeños, ¿no? Estamos mal en lo que es educación y salud. Y es la verdad, si el Estado ahorita no invierte en la educación desde pequeños, entonces no vamos a tener un buen futuro en estos jóvenes, porque no solamente es Lima, es todo el Perú. Así es. Y no solamente las realidades que podemos ver, que usted ha comentado y ha comentado otra compañera que conocen en provincia, lo podemos ver en Lima también, no solamente en las diferentes regiones, sino también en Lima. Así es. Nos falta mucha inversión, mucha preocupación por nuestra educación de nuestros pequeños. Así es. Ante esa adversidad, vamos a decir, es un desafío, ¿verdad? Cuando ya estamos en la institución, ¿qué podemos hacer? Para nosotros mejorarla. ¿De qué manera usted, yo o los demás podríamos aportar en esa institución educativa con los niños que ya tenemos? ¿Qué debemos de hacer? Yo acabo de decir hace unos momentos. A ver si recuerdo. Bueno, la manera que podemos ayudar, profesores, nosotros mismos buscar nuestros propios materiales, ¿no? Nosotros mismos, como se dice, ayudar a que ellos pues puedan nosotros mismos elaborar nuestro propio material de trabajo, ¿no? Nuestro propio material de estimulación, de motivación para nuestros pequeños, porque es la única manera, porque no en ese aspecto los padres a veces no están en posibilidades, pero sí pueden ayudar con lo poquito que tienen, ¿no? Se puede ahorita con mucho material reciclado, se hacen maravillas, profesora. Claro. Otra pregunta, estoy como el jurado que hago la repregunta. Para que se sienta feliz en la escuela, los niños, ya sea de inicial, primaria, secundaria, ¿qué tendría que hacer una maestra, un auxiliar en el aula? Mucho amor, profesora, mucha paciencia. ¿Qué más? Es mucha paciencia, dedicación, amor a nuestra profesión, porque si uno estudia esta carrera, profesor, es porque uno tiene vocación, porque nos gusta, y como nos gusta, nosotros tenemos que sacar adelante a nuestros pequeños. No necesitamos, si el papá pues no me trajo este material, si el papá no pudo, a veces no sabemos qué situación viven los padres en sus cuatro paredes. A veces el papá tiene 1, 2, 3 esposas, y en las 3 esposas tienen hijos,
o a veces son madres solteras, son padres solteros. Entonces nosotros como profesores tenemos que ver la estrategia, ver la manera como nosotros podemos implementar y ayudar a nuestros pequeños para un buen desarrollo intelectual y cognitivo en todos ellos, ¿no? Ya. Ahora quiero cerrar allí con lo que usted, muchas gracias, profesora, por la auxiliar usted que está aportando con sus ideas, con todo lo que usted sabe de acuerdo a la experiencia, ¿no? Y del cual yo les felicito y voy a incrementar algo más en que si son maestras de inicial, primaria y también secundaria se hace eso, cuando los niños llegan a su aula, ustedes tienen que ser como Miss Margarita. ¿Quién es Miss Margarita? Es una maestra que recibe a sus pequeños, no es de inicial, sino es de primaria, pero esto se hace por los 3 niveles, pone su música, le espera bailando. Y todos los días, distintas músicas, ¿no? Huayno, de preferencia son, digamos, canciones, pues, de carácter, como se dice la palabra, de género huayno, ¿no? Que él pone, o sea, que ella pone huayno o pone también del norte chico, chimaichi creo, ¿verdad? Y le espera bailando y los niños ya les encanta eso, y llegan felices a su aula. Y terminan, llegan a sus asientos, siguen bailando y le da unos 5 minutitos que le da esa alegría que los recibe, los abraza, les da besitos y se van. A la hora de salida también tiene. Entonces son metodologías activas para hacer que el niño se estimule a aprender con alegría. Sí, levantó la mano Úrsula. Profesora, algo que quería aportar. Yo cuando les enseño arte, me gusta mucho ponerles Richard Kleiderman, profesora. Ah, qué bonito, ¿ya? Sí, me gusta mucho y a los niños les gusta, ¿no? Les estimula mucho en el arte, ¿no? Es una estrategia que yo tomo cuando Muy ellos bien. hacen. Entonces les puedo, gracias, está muy bien. Entonces yo les puedo decir, la enseñanza no solamente está en el aula, está en el patio. Si tienen un pequeño jardín, llévenlos allí para que los niños puedan, digamos, desarrollar todas sus potencialidades y pueden observar las cosas que ustedes han planificado de acuerdo a eso. Pueden ir observando en los niños y ver sus características individuales, sus potencialidades individuales, sus fortalezas, o también van a ver las individuales de que ellos no quieren juntarse con uno, con otro, o que no quieren caminar, o simplemente no quieren compartir de repente algún juguete o algún material didáctico. Entonces, tienen la oportunidad usted de trabajar de distintas formas y usted me dice que le hace escuchar música, puede ser de concentración. Recuerden que música de concentración, y cuando recibe la Miss Margarita, eso es para que se sientan felices, inicien las clases muy feliz y satisfechos. Y cuando se va, igual lo despide con una música de alegría y se va bailando, ¿no? Entonces, esas cosas que permite que los niños, sea de inicial, primario, secundaria, se sienten, regresan a su casa y no ven las horas que termine, ¿no? O que amanezca, o que no ven las horas a qué horas van a ir a su colegio, a su escuela, y se sienten felices, que prefieren estar en el colegio que irse a su casa, porque sabe que la maestra, ¿no? Lo espera con ese cariño, con ese amor, muy aparte que trabaja todos los procesos pedagógicos ¿no? De acuerdo a la edad que tiene y ameno. ¿Sí? Y al final, todo ese proceso termina lo que dice uno de los teóricos, uno de los psicólogos. A ver, ¿quién es lo que dice un aprendizaje significativo? ¿Quién recuerda? ¿Quién es el teórico que dice el niño debe aprender de manera significativa? ¿Será Vygotsky? ¿Será Ausubel? ¿Será Jean Piaget? Dígame. ¿O será Brunner? ¿Quién? Vamos, la última y vamos a cerrar.
¿Quién será? Ausbel, Vygotsky, Piaget, Brunner, Skinner, ¿quién? A ver. ¿Les ayudo? Dígame, ¿quieren que les ayude? Empieza con P. No, Vygotsky, Con V. no, ¿Qué no es? Valier. A ver, Jean Piaget. no. ¿Alguien por ahí? A ver. Brunner, No. Ausbel. Entonces, ahora a leer los teóricos que aportan a la mejora de la educación. ¿Sí? Muy bien, queridas maestras y auxiliares, hemos llegado al final. Ponga el PPT por favor al final. Muchas gracias por su participación. Ustedes han estado activos como siempre y han dado sus experiencias. Eso se llama intercambio de experiencias. Algunos que no tuvieron esa experiencia ya las tienen y algunos tal vez no se han atrevido a compartir su experiencia. Sin embargo, sí va llevando, ¿no? Algunas experiencias de ustedes y también, obviamente, las participaciones, del cual estoy muy agradecida. Educa Smile les agradece, mis queridas auxiliares y profesoras. Ha sido un gusto y un placer. Hasta mañana, no, hasta el día viernes de la próxima semana, que va a ser el final, ¿no?, de esta capacitación tan importante. Espero que les sirva y pongan en práctica. Siempre lean los aportes de la psicología o de los psicopedagogos para la mejora de la calidad educativa. Muchas gracias. Hasta el día viernes. ¿Sí? gracias, hasta luego. Hasta el viernes. Que Dios les bendiga. Que tengan una linda... ¿La asistencia no va a ser hoy día? El link les ha enviado. Pongan su asistencia, por favor. Educa Smile les dice que coloquen su asistencia, les ha enviado el link, ¿ya? Que tengan un lindo fin de semana, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.